Buenas tardes a todos. Como educadoras de este hospital, presentamos el contenido de este vídeo en lo que se refiere a educación de supervivencia. Respecto a la insulina, sabemos que es una hormona que se produce en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Que si se produce un déficit brusco se trata normalmente de una diabetes tipo 1 y que si es más progresivo y se produce resistencia a esta, es más una diabetes tipo 2, aunque se pueden producir otros tipos de diabetes. Respecto a los tipos de insulina, vamos a diferenciar dos tipos básicamente. Las basales o lentas, que tienen una duración de 24 horas, aunque algunas duran 12 horas y otras tienen una más larga duración de 36 horas. Y las rápidas, de duración de 3 a 5 horas. La acción de las insulinas la comparamos con la metáfora del grifo que gotea a la basal, que se administraría siempre independientemente de la glucemia prepandrial y de las ingestas. Viene a ser la que se cubre las necesidades basales del cuerpo. Por tanto, es la que no tiene que ver con las comidas y es preferible administrarla siempre a la misma hora. Y el grifo más abierto se refiere a la insulina que ponemos antes de cada ingesta y depende del valor glucémico que tengamos y de la ingesta que se vaya a hacer. Es el bolo de insulina encaminada a metabolizar los hidratos de carbono de esta ingesta. En referencia a las zonas de administración, los análogos de insulina no difieren de la velocidad de absorción según el lugar de inyección, pero precisamos rotar y por eso os proponemos este plan. En cuanto a la conservación, solo destacar que si usamos poca insulina y no vamos a gastar todo el contenido de la pluma en 28-30 días, es conviene marcar en el calendario o anotar en la pluma la fecha de abertura para evitar esta caducidad. Para una adecuada administración vamos a destacar varios puntos esenciales. Las agujas son de un único uso, no se pueden reutilizar. Si las agujas son de la longitud adecuada, se tienen que inyectar en ángulo de 90 grados, que si se requiere pellizco hay que elevar solo la grasa, no el músculo, que en niños y gente de composición atlética se usarán agujas de 4 o de 5 milímetros, pero en esta última con pliegue, y en el resto de la población serán también de 4 o de 5 milímetros, pero sin pliegue.
En cuanto al uso de la pluma, es importante purgar siempre con 2 unidades al haber retirado los 2 tapones iniciales. Luego, después del purgado, se marcará la dosis que necesitamos en la ventana de dosificación y pasaríamos a pincharnos. Justo después de pincharnos, que en la ventana de dosificación veamos el 0, esperaremos contando hasta 10 hasta retirar la pluma de nuestro cuerpo. Posteriormente vamos a desechar la aguja en el contenedor adecuado para ello y aquí queríamos destacar que al enroscar la aguja a la pluma lo hagamos de forma recta, porque en el caso contrario, si se tuerce al enroscar, no permite el paso de la insulina correctamente. Y en el caso de que trabajemos con insulinas turbias, es preciso que la rotemos entre nuestras manos hasta que tenga un aspecto homogéneo, ya que este tipo de insulinas, mezclas o intermedias, así lo requieren. Una de las complicaciones que trabajaremos es la hipoglucemia, ya que puede aparecer y debemos reconocerla y resolverla adecuadamente. Los principales son estos, los principales síntomas. Y lo primero que vamos a hacer es que, estando conscientes y con glucemias menores de 70, vamos a actuar tomando una ración de hidratos de carbono de absorción rápida. Podría ser medio vaso o 100 mililitros de zumo comercial, 100 mililitros de refresco azucarado o 10 gramos de azúcar. Luego esperaríamos 15 minutos y volveríamos a medir la glucemia. Si está en menos de 70, repetiríamos el paso 1. Si ya está a más de 70, pasaríamos el paso 3, que sería tomar una ración de hidrato de carbono lento. Es lo que se le llama la regla del 15. Si bien es cierto que la cantidad de hidrato de carbono simple depende también del peso, podemos ajustar a la edad. Hasta 5 años con 5 gramos de glucosa es suficiente, de 5 a 10 años 10 gramos de glucosa o más de 10 años 15 gramos como si se tratara de un adulto. En el caso de que la hipoglucemia nos llevara a una inconsciencia o con imposibilidad de tragar, el tratamiento es el glucagón, una hormona que tenemos en la nevera y que se administra reconstituida. Hay que mezclar el líquido con el polvo e inyectar. Una vez recuperada la persona, esta debe comer alguna ración de hidrato de carbono para recuperar los depósitos del glucógeno hepático que se han consumido. Y como última diapositiva, comentar que los tipos de hidratos de carbono que tenemos son los simples y los complejos, y que para recuperar una hipoglucemia vamos a los simples, porque se trata de moléculas más fáciles de digerir. En el caso de la glucosa se trata de una única molécula, en el caso de la sacarosa de 2 moléculas, pero que también nos valdrían. Pero no podemos utilizar hidratos de carbono complejos como los almidones, porque son cadenas largas unidas
que es más difícil de absorbir a nivel de estómago y que tardaría mucho a recuperar una hipoglucemia. En el caso de una hipoglucemia y como alternativa al azúcar, también podemos utilizar dextrosa o, como ya hemos dicho, compuestos de glucosa que nos funcionarían para resolver esta hipoglucemia. Y eso es todo y esperemos que os sea útil esta información. Hasta pronto.